y después, si terminamos temprano, ya podemos hacer más ejercicio, más preguntas. Habíamos visto bien, digamos, ejemplos y ejercicios con eso que acaba de preguntar Axel, que era la continuidad en un punto. Ya vimos la definición de continuidad, que tiene que cumplir las tres condiciones para ser continua en un punto, y que era una propiedad puntual. También habíamos hablado algo así rapidito de que, pero no, eso no nos invalidaba que pudiéramos estudiar la continuidad sobre un conjunto, o sea, sobre un intervalo, que perteneciera al dominio o no, o sobre todo los reales, o sobre un cierto conjunto. Para lo cual habíamos dicho que, bueno, por definición tenía que ser continua en todos los puntos de ese conjunto. Ahora lo vamos a desarrollar un poco mejor y con los ejemplos. Entonces, una función es continua en un intervalo, en principio acá dice cerrado a B, si es continua en todos sus puntos. En caso contrario, si hay un punto que pertenece al intervalo y la función es discontinua, ya es discontinua en todo el intervalo. Bueno, al hablar de intervalos, digamos, o de subconjunto de los números reales, tenemos, o sea, podemos diferenciar 4 casos. Porque acá pusimos este intervalo cerrado a B, pero no siempre los intervalos son cerrados, pueden ser abiertos, o intervalos cerrados, o semiabiertos, o sea, abierto por izquierda o abierto por derecha. Entonces, cuando decimos que la función es continua en un intervalo abierto, si lo es en todos sus puntos interiores, o sea, en todos los puntos que pertenecen a ese intervalo. En este caso A y B, que son los extremos del intervalo, pero no pertenecen a él, no nos interesa si es continua o no ahí, pero sí en todos los interiores. ¿Cuándo va a ser continua en un intervalo cerrado? Cuando sea continua en todos los interiores, o sea, en el abierto, y además sea continua en A y en B. Pero como A y B son extremos de intervalo, en este caso vamos a hablar de lo que por ahí en los apuntes o en libros ustedes encuentran como las continuidades laterales. O sea, tengo que verificar si F es continua por la derecha de A y en B por la izquierda de B. ¿Por qué? Porque no me puedo arrimar. Por ejemplo, cuando yo quiera estudiar F en A no hay problema. Como A pertenece al intervalo, se supone que ahí está definida, existe F en A. Pero cuando yo voy a estudiar el límite, no me puedo arrimar por izquierda de A, porque no tengo valores de X que le pueda asignar, porque la función está, o mi estudio está realizado dentro de ese intervalo. Entonces, el único límite posible es el por derecha. Si ese límite existe y es igual a la imagen, digo que es continua en A. Idénticamente, en B hago lo mismo, nada más que en B por izquierda de B. Entonces, si la imagen en B coincide con el límite por izquierda, la función es continua en B. Entonces, si es continua en A y en B y en todos los puntos interiores del abierto a B, decimos que es continua en el cerrado. O sea, es larguito cuando la función efectivamente, ya vamos a ver en algunos ejemplos, es continua en todo el intervalo, la justificación o el análisis es bastante largo. Ahora, si es discontinua, ya rápidamente encontramos un punto que pertenezca al intervalo donde no es continua, ya pierde la continuidad en todo el intervalo y ahí se termina nuestro análisis. Entonces, ahora, para el intervalo abierto por izquierda y cerrado por derecha, vamos a aplicar lo mismo que lo que anteriormente. A no lo vamos a tener que estudiar. En B vamos a tener que estudiar la continuidad por izquierda y siempre la continuidad en el abierto. Entonces, igualmente para un intervalo abierto por la derecha. Esas son las cosas que vamos a tener que nosotros analizar cuando vamos a estudiar continuidad en un intervalo, que es lo que vamos a hacer ahora en un ejemplo.
y dice, sea esta función ya la habíamos visto en la clase anterior, y habíamos estudiado la continuidad en el 1 y en el 4, que era donde las ramas se dividían, y era similar al ejemplo que presentó recién Axel y que está en el práctico. Ahora lo que vamos a estudiar es la continuidad en intervalos de esta función. Y yo he puesto varios, o sea, por lo menos 4, que son los 4 tipos de intervalos que acabamos de ver en forma teórica, digamos, con sus definiciones, para que los analicemos. Por ejemplo, queremos estudiar la continuidad en el intervalo abierto menos 5, 4. Aunque ya sabíamos que el dominio de esta función son todos los reales, ¿no? También puedo hacer el análisis sobre todos los reales. Pero yo elegí intervalos. En el intervalo menos infinito 4, en el 1 4 y en el 2 infinito. Para que vamos viendo y vamos viendo el procedimiento de cómo tenemos que hacer este tipo de análisis para que la justificación esté completa. Entonces, empecemos. En el primer intervalo, en el menos 5, 4, si nos fijamos, o sea, lo primero que nos tenemos que fijar, nos conviene, digamos, es en la expresión de la función que abarca, por ejemplo, dentro del intervalo entre menos 5 y 4 están estas dos partes de la función. O sea, ahí está el punto 1, que es un punto que es de posible problema de continuidad. Entonces, si yo empiezo primero estudiando qué pasa en 1, supongamos que me diera discontinua, ya está, ahí se me termina a mí el análisis en este intervalo, porque encontré un punto donde es discontinua, entonces pierde, ya es discontinua en todo el intervalo. Que cuando estudio continuidad de así, lo mejor que me podría pasar, porque se me hace más corto el cálculo y el análisis. Entonces, ahora, si es continua, tengo que seguir, no es suficiente con que yo estudie un solo punto, porque las definiciones dicen que tiene que ser continua en todos los puntos del intervalo. Entonces, si yo comienzo por ahí, por el 1, que ya lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? El análisis en x igual a 1 ya lo habíamos hecho en la clase anterior, era f en 1, existe, está definida y es constante, ahí vale 1. El límite por derecha de 1 vale 1 y por izquierda de 1 va a valer 1 también, que son los cálculos que están hechos acá, los límites laterales, como son iguales, existe el límite. Entonces yo concluyo, además, el valor de la imagen y del límite coinciden, ahí estoy probando la continuidad en 1. Es continua en 1. Ahora, si es continua, todavía no puedo contestar nada respecto de la continuidad. Por eso les decía, lo mejor que me pudiera haber pasado es que fuera discontinua y ya podía concluir. Entonces, tengo que empezar a analizar, pero justo en 1, como la función en 1 cambia de ramas, ahora yo tendría que estudiar qué pasa en todos los x que están entre menos 5 y 1 y entre 1 y 4. ¿Está? O sea, tengo que ver o verificar qué pasa para todos los x que pertenecen al intervalo menos 5, 1 o el 1, 4. Entonces, eso lo tengo que hacer con un punto genérico, porque, o sea, no tengo otro punto donde pudiera haber alguna tipo de discontinuidad de acuerdo a esto. No tengo cocientes, no tengo nada. Entonces, van a estudiar, tomo un B genérico que pertenezca al intervalo menos 5, 1
y veo que existe la función en B. Porque para el intervalo menos 5, 1, la función es la 2 menos x. Entonces, la función evaluada en B es 2 menos b. Cuando voy a calcular el límite, cuando x tiende a b, acá no necesito de los laterales, nada, reemplazo, no hay problema, me da el límite 2 menos b. Siendo b cualquier x que pertenece a ese intervalo menos 5, 1. Por lo tanto, se cumple la tercera condición, que f en b es igual al límite. Por lo tanto, f es continua en ese intervalo abierto, menos 5, 1. Para estudiar en el intervalo 1, 4 hago lo mismo, tomo otro valor cualquiera, un k cualquiera que pertenezca a ese intervalo, y en ese intervalo, si nos fijamos, la función es constante, o sea que para cualquier valor va a valer 1 y el límite también, porque es una función constante para cualquier k, por lo tanto se cumple la tercera condición y por lo tanto ahí estoy probando que la función es continua en el intervalo 1, 4. Con ese análisis realizado podemos concluir, ahí recién podemos concluir, porque, o sea, no me interesa en el menos 5 ni en el 4, que era el intervalo, porque ahí no están, tengo que probar en todos los interiores. Entonces, ahí sí ya puedo concluir que la función es continua en el intervalo menos 5, 4. Y ahí está lo que yo les venía diciendo, o sea, les agregué, ¿qué hubiera pasado si cuando yo estudio la continuidad en x igual a 1 resultaba discontinua? Entonces ahí, en ese momento nomás ya podríamos haber concluido que es discontinua en todo el intervalo, ya que el 1 pertenece a ese intervalo y entonces ya no está cumpliendo que para todos los x del intervalo sea continuo. ¿Alguna duda? O sea, es por eso que antes de comenzar a hacer el análisis en todo el intervalo, digamos, antes de empezar por los extremos si están incluidos o por todos los interiores, me conviene mirar un poco el intervalo y la función, a ver si tiene puntos posibles de discontinuidad que estén dentro del intervalo, yo los estudio primero a esos, porque si me da una discontinuidad, ahí ya se termina todo mi análisis, porque por ahí me pongo a hacer todos los genéricos y me olvido que justo en el medio, como en el 1 acá, o sea, y no lo analizo, o bien cuando lo analizo me da discontinua y hice un montón de cálculos de más, digamos. Veamos el otro intervalo que era el menos infinito 4. En el menos infinito 4, también ahí está, es la misma, digamos, las dos mismas ramas, pero ¿qué va a pasar? El 4 está incluido ahí. ¿Cuál es la diferencia con el análisis anterior que hicimos? Vemos, primero que el 1 también está en ese intervalo, entonces. Yo hubiera comenzado por ahí. Bueno, ahora ya lo hemos hecho eso. Y lo hacemos y nos daba continuo. ¿Cuál es la diferencia con lo otro? Que ahora también yo, como en 1 se separa, también tengo que estudiar los intervalos. El menos infinito 1, que va a ser el mismo análisis tomando un genérico como en el menos 5, 1, y me va a dar lo mismo, y el 1, 4 abierto, que también ya lo hice. ¿Y cuál es la diferencia con el anterior? Que ahora, hasta ahí, con todo lo que habíamos hecho en el anterior, todavía no me alcanza para dar la continuidad porque me falta analizar la continuidad por izquierda de 4. Entonces, eso es lo que vamos a agregar en este intervalo. Cuando calculo f en 4, que era constante ahí en esa rama, es 1. Cuando evalúo el límite por izquierda de 4, porque ahí me puedo arrimar solo por la izquierda,
también es 1 porque las funciones constantes coinciden, por lo tanto es continua. Entonces, recién ahí, ojo, ¿no? Con todos los mismos cálculos anteriores que hice, más este otro punto que se agrega, recién puedo concluir que la función es continua en el intervalo menos infinito 4. Similar va a pasar cuando estudie el intervalo 1, 4, fíjense. En ese intervalo 1, 4, en todo el intervalo, incluido el 1 y el 4, la función es constante. Entonces, o sea, ya sé que es continua en todos sus puntos, porque es una función constante en los interiores. Y también a la derecha de 1 y a la izquierda de 4. Porque si los hago, el límite solo esa rama, la función es constante en todo punto. Entonces, ahí yo no tengo muchos cálculos para hacer. Lo puedo justificar por ser una función constante y que es continua en todos los reales, por lo tanto es continua en cualquier intervalo de los reales. Eso está probado inclusive en algunas propiedades de las funciones continuas, o sea que eso lo podemos invocar. No hace falta que hagamos todos los genéricos. Y en el intervalo 2 infinito, fíjense, si ahora yo analizo ese intervalo desde 2 a infinito, el 2 está dentro de esto, el infinito va para acá, o sea, tengo estas dos ramas, y ahí tengo que esas dos ramas se separan en 4. Si yo estudio la continuidad primero en 4, que ya lo habíamos hecho también la clase pasada, cuando yo estudié la continuidad en 4, los límites laterales me daban distintos, o sea que el límite no existía, y ahí yo ya puedo decir que la función es discontinua. Y como es discontinua en 4, ya ahí automáticamente, y 4 pertenece al intervalo 2 infinito, ya puedo afirmar que la función es discontinua en el intervalo 2 infinito, porque ya hay un punto donde es discontinua. Eso nos acorta mucho. Ahora, si me hubiera dado continuo en 4, tengo que volver a hacer en el abierto entre 2 y 4, entre 4 e infinito, y estudiar en 2 por la derecha. ¿Alguna duda hasta ahí? O sea, con esto pueden resolver ustedes todos los ejercicios que están ya del práctico más o menos. Porque, y fíjense que siempre que estudiamos continuidad la estudiamos en un punto, aunque ese punto sea genérico y es como que yo estoy tomando muchos puntos a la vez, pero es una función puntual. Estas tres condiciones las puedo evaluar en un punto. Cuando yo quiero evaluar en muchos puntos juntos, es cuando yo digo uso un genérico. Profe, ¿Está claro? ¿Sí? ¿puede ser que yo me encuentre con una discontinuidad cuando estoy estudiando el punto genérico? Y por lo general no, porque yo estudio, o sea, lo que yo les decía recién, primero voy a observar la función, cómo es, voy a ver el intervalo que tengo, a ver qué parte de la función me agarro, no. Supónganse que a esta misma función les dijera, estudien en todos los reales, menos, o sea, sobre todos los reales, que es su dominio. Entonces, el problema va a estar en 1 y en 4, que es donde se separa. Entonces, yo estudio esos dos puntos. Ya en 4 me daba que es discontinua, entonces la función no es continua en todos los reales. En todos los reales, menos el 4, o no es continua en todos sus dominios. Ahí se me acabarían los problemas. Ahora, si en esos puntos donde la función se separa es continua, yo tengo que estudiar en un genérico de cada uno, pero previo a eso, yo me voy a fijar, supongamos que acá yo tenga 2 menos x sobre x, por decirles algo. Ese valor de x
en ese valor de X, esta rama no está definida. Aunque me digan que esta rama está definida para todos los entre menos infinito y 1, el 0 está dentro de eso, yo le tengo que sacar el 0 cuando evalúo el dominio, porque yo tengo que observar todo. Entonces, el 0 no va a estar dentro del dominio y, por ejemplo, en ese punto el 0 no va a ser continuo. O sea, en realidad los puntos que yo me puedo encontrar de discontinuidad, por eso es que estudio primero todos esos puntos, fijándome que pertenezcan al intervalo que estoy analizando, si no, ni los analizo. Una vez que yo estudio esos puntos, si me diera continua en todos esos puntos, entonces recién yo paso a estudiar el resto de los puntos. Y en el resto de los puntos se supone que sí ya va a ser continua y por eso uso el genérico. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Claro. Bueno, ¿alguna Esteban, otra duda? lo que uno hace cuando utiliza esto del punto genérico es ya cuando está seguro de que no hay problemas con la función en otros puntos, porque ya estudió esos puntos donde puede ocurrir algún problemita, entonces usa el genérico para justificar que es continua en el resto de los puntos. Entonces, no tendría que aparecerte ninguno de esos problemitas que vos me decís. Por eso mi insistencia en que primero estudiemos todos los puntos que pudieran tener problemas. Claro. ¿Cuáles son generalmente cuáles son esos puntos generalmente donde se separan las ramas de las funciones? Si tengo, por ejemplo, funciones racionales, los puntos donde se anulan los denominadores de las funciones racionales, esos son puntos que tienden, ¿sí?, a generar problemas en las funciones, los bordes de los dominios, por ejemplo, qué sé yo, si tendría yo en una función por ramas una raíz cuadrada y una lineal, por ejemplo, la raíz cuadrada de x para los mayores que 0 y la función y igual a x para los menores que 0. Entonces, justo en el 0 es como el borde del dominio de la raíz cuadrada, es el punto donde se quiebran, donde cambia la rama de la función. Entonces, son puntos que uno les dedica unos renglones en especial de análisis, ¿sí? Después al resto seguro, porque bueno, son funciones algunas clásicas, donde uno está seguro que no hay problema de continuidad. ¿Bien? Bueno, si no hay más dudas sobre esto, ¿Han avanzo podido, a ver si termino. eso, Sí. han podido trabajar con el práctico? No hay ninguna consulta. Fíjense que, por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen analizar la continuidad en todos los reales, bueno, es como decir, bueno, estoy analizando en el intervalo menos infinito, infinito, y allí empiezo de nuevo con el mismo análisis que mostró Leonor. Bueno, busco los puntos donde puede haber problemas, los quiebres de ramas, los que anulen denominadores, los bordes de dominio, y empiezo a analizar. Y luego, ya cuando estoy seguro de que no hay problema, uso los genéricos. Ahora cuando dé los teoremas, vamos a volver a retomar, porque justo ahí en los teoremas también hay que hacer por intervalo el análisis. Exactamente. Hay otro análisis hecho. Así que podemos avanzar un poquito, así ya completo. ¿Sí? Yo tenía una duda en el ejercicio 4.3, o sea, 3i. A ver si me deja que lo veamos. ¿Qué dice la consigna esa? ¿Vos tenías el práctico en mano, Sí. Mario? Si no lo pongo sí. yo. No, sí lo tengo, a ver. Déjame que ahí lo busco. Práctico de continuidad. Acá estamos.
el 4,3i, esta función. Sí, ese. Sí, Es que ahí me dice analizar la continuidad para todo X perteneciente en los reales, digamos. sí. Y entonces yo tendría que analizarlo en pi también, porque pi, no sé. Claro, claro. Justamente fíjate que vos Sí, porque ahí se separa la rama. ahí fíjate, O sea, los entre menos puntos. infinito e infinito. Sí, habla Mario. Dale, dale, Leo. Justamente ahí era lo que nosotros decíamos. Yo estoy analizando entre menos infinito e infinito, ¿verdad? Los puntos donde yo primero dedicaría la atención, pondría la atención, serían 0 y en pi. ¿Por qué? Porque son puntos donde se separan, digamos, se produce el quiebre en el dominio de las funciones, cambia la expresión algebraica que define a las funciones, ¿sí? Entonces yo en 0 y en pi seguro lo voy a hacer puntualmente por separado. Y luego haría con un genérico que pertenezca al intervalo, por ejemplo, menos infinito, 0, luego haría un genérico entre 0 y pi, y otro genérico para los mayores que pi, que ahí no hay problema. Ah, bien, profe. Tenía la Sí. misma duda, el 4b sería 4i, Ujú, en este. que también me dice, no, en el 4b sería donde hay que encontrar el valor del parámetro. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, ahí por ejemplo me dice logaritmo de x si x está entre 1 y 0. Ujú. Sí. Y bueno, y yo ahí no sabía si también ver qué pasa en 0, porque en 0 la función no estaría definida, creo. Si estás Pero, estudiando para todos los reales, porque acá dice que sean continuas, para que sean continuas en su dominio. Entonces, primero saquemos el dominio. O sea, nuestro conjunto, nuestro intervalo de estudio de la continuidad, para que sea continua, va a ser el dominio. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Serían los reales positivos? Exacto, de 0 a infinito y abierto. ¿Está? Bien. Ahora me fijo, dentro de ese intervalo, ¿cuál es el punto problemático aquí que tengo por rama? El 1, tengo que primero empezar a estudiar. F en 1 existe, sí, va a existir, porque está definida acá, nada más que va a quedar en función de los parámetros. Ahora voy a estudiar el límite, y en 1 voy a tener que estudiar los límites por derecha, por izquierda de 1, que me va a dar. Ahora le digo. Mentalmente Por, hay que hacerse rápido. por- por derecha me daba a más b y por izquierda me daba 0. Bien. Entonces, para que el límite exista en 1, ¿qué tenía que pasar? Que A más que Ser igual. a 0. Y de ahí yo tengo, pero tengo los dos parámetros. Ya tengo una ecuación. ¿Y de dónde voy a sacar la otra ecuación? Porque mi función en 1 vale A más B también. Sí, Para que esos sean iguales, para eso está esta condición, que f en 2, además esta función tiene que cumplir que su imagen en 2 valga 3. sí. ¿Dónde voy a evaluar su imagen en 2? 2 es Menos mayor que 1. 1. Entonces, acá me va a quedar otra ecuación, y con la ecuación
para que la existencia del límite, yo voy a resolviendo ese sistema, voy a encontrar A y B. Y después voy a verificar efectivamente que para esos valores de A y B se cumpla que la imagen es igual al valor del límite, o sea, la tercera condición de continuidad. Eso es para que sea con todo eso, yo lo saqué y lo analicé para 1. O sea, yo encontré un A y un B que cumplen con que sea continua en el X igual a 1 y en 2, y que F en 2 sea igual a 3, que cumple estas dos condiciones. Pero además me dice que tiene que ser continua en el resto del dominio. Entonces, ahí es donde yo ahora tengo que poner el valor de A y B que encontré ahí y estudiar en los genéricos entre 0 y 1 y entre 1 e infinito para realmente probar que es continua en el resto del dominio. Ah, bien, ¿Entienden? profe. Sí. Porque no es solo como, o sea, es parecido a lo que hacían en el práctico 1 para que exista el límite, pero acá en realidad yo manejo para encontrar los parámetros el tema de la existencia del límite. Pero además tengo otras exigencias de continuidad que una vez que encuentro los parámetros para que exista el límite, además tengo que verificar que para esos valores efectivamente se cumplen las 3 condiciones de continuidad en el intervalo donde me indique. Que yo ahí lo hago solo en un punto, en principio, para poder hacer los cálculos y encontrar los parámetros. ¿Está un poco más claro? Sí, profe, gracias, me quedó claro. Bueno. Ahora explica, Mario, todo lo que estabas haciendo. No, acá mira, es difícil dibujar en el Sí, es PDF. difícil. No, acá simplemente yo le marcaba a la alumna el dominio del... En PDF, en la pizarra, en todos lados. en el dominio de la función justamente, y bueno, está, digamos, clarito lo que tiene que hacer. Claro, Uno el 0 es infinito y el 1 justo está en el medio, y ahí tiene dos expresiones en la función diferente, digamos, en su definición algebraica. Exactamente. Bien, ¿habrá otra duda? Bien. Bueno, yo ¿Han respondido los verdaderos y falsos? Bueno. Bien. Bueno, continuamos. Digo, han respondido los verdaderos y falsos, ya que estamos acá. Si no, lo respondemos ahora. El primero dice, si el dominio de una función es todos los reales, entonces f es continua en todos los reales. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso. Podríamos tener una función que está definida en un intervalo. Podemos tener una función que esté definida, por ejemplo, x más 1 en el intervalo, en los reales menos el 1, y por aparte tener, cuando x es igual a 1, el valor de la función va a ser 2, una constante. En ese sentido, tenemos que el dominio de la función es todos los reales, pero f no es continua en los reales. Exactamente. ¿Qué es el ejemplo que estábamos viendo hace rato entre menos infinito e infinito, donde estaba el 1 y el 4? Y el 4 no era continua. O sea, su dominio son todos los reales, pero la función es continua en todos los reales. Tiene otro dominio de continuidad. Y la justificación sería eso, un contraejemplo, aunque sea gráficamente, sin expresiones analíticas, donde se cumpla que el dominio sea todos los reales, pero que la función no es continua en todos los reales. Muy bien. Y la otra que dice, si f es discontinua en un punto x igual a, entonces
f no está definida en x igual a a. Falso. Bien, el contraejemplo. Está todo de acuerdo, no está hablando una sola persona, ¿no? Que puede ser que esté definida, pero no cumple que los límites laterales sean iguales. Entonces no cumple bien ni la segunda ni la tercera condición. Exacto. Que f sea discontinuo en x igual a a puede deberse a 3 condiciones, no a una sola. Entonces, no es que signifique que f no esté definida. Puede estar definida y la que no se cumplan ser las otras 2 condiciones. Muy bien. Baja un poquito. A ver. ¿Y ahora qué dice? Si el límite lateral derecho igual al izquierdo, entonces la función es continua en x igual a c. Eso es parecido que no, es falso, Exacto, es falso. Porque porque los tiene que límites cumplir las 3 laterales, condiciones. o sea, que existan límites laterales y sean iguales, ¿qué me está diciendo? Que existe el límite en C, pero no sé más nada. Y esa es una de las condiciones nada más de continuidad. Al no saber qué pasa con la imagen en C, no puedo concluir nada. No puedo afirmar la continuidad. Y la otra que dice que G, que una función cualquiera sea continua en un punto A y en un punto B, es suficiente para que esa función sea continua en el intervalo cerrado A, B. Creo que es falso, porque también tendría que ser continuo en el intervalo abierto a B. Exactamente, es lo que acabamos de ver, todo continuidad en un intervalo. No es suficiente que yo estudie un solo punto, o 2, o 3, o 5. Los tengo que estudiar a todos. Al ser el intervalo cerrado a B, tengo que estudiar en los extremos y en el abierto. O sea que todas las proposiciones de ahí son falsas. Bien. Recuerden que ¿Alguna duda con esto? siempre cuando damos una proposición, le damos un valor de verdad falso, la justificación es dar esos contraejemplos que muestren justamente que es falsa, ¿sí? O explicar claramente qué es el concepto que no cumple, digamos, porque en este caso no, aunque yo no dé el ejemplo de una función que tenga límite y que donde no exista la imagen, yo puedo decir que invocando la definición de continuidad, lo que está mostrado en la hipótesis es que se cumple una sola de las condiciones y no sé nada del resto, entonces con esa sola hipótesis no es suficiente. Pero tengo que manejar bien los conceptos para que eso sea bien expresado y que quede bien claro, ¿no? Si no, tienen que dar un contraejemplo, donde se cumpla la hipótesis y no se cumpla la tesis. ¿Quedó claro? Bueno, el ejercicio 6 es similar a lo que venían ya haciendo el límite, nada más que acá se agregan condiciones para bosquejar la gráfica de una función referidas a la continuidad, además de los límites, porque vamos agregando conceptos y, por ejemplo, hay acá datos del dominio, de imágenes, de continuidades, de discontinuidades y de límites para interpretar, digamos, interpretando geométricamente esos conceptos, ustedes tienen que poder bosquejar una posible gráfica de esa función, porque faltan muchos datos. Pudieran haber muchas formas de gráfica que cumplan con todas esas condiciones, ¿no? O puede haber que no ninguna, porque por ahí en una de esas aparecen algunas, justamente eso que está marcando el profesor, que dice de ser posible.
pueden haber condiciones que se contradigan, digamos, o que me den un absurdo, con lo cual no hay ninguna función que cumpla con esas condiciones que me dan. Como, por ejemplo, si me dijeran que tengo una asíntota oblicua y una asíntota horizontal en el mismo dominio, ¿no? Entonces, no hay ninguna función que cumpla con eso. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Avanzamos con los temas, entonces. Sí, sí. Ya dejo de compartir y todo tuya, Leo. Bueno. Bueno. Los últimos ejercicios del práctico involucran, o sea, aplicaciones ya más que nada del uso de la continuidad y teoremas que nos sirven para resolver distintas situaciones problemáticas. A veces vamos a ver, digamos, dentro de eso, algunos ejemplos, y bueno, en el práctico por ahí tienen algunos más. Dentro de esos teoremas que nosotros vamos a ver, que llamamos teoremas de las funciones continuas, porque involucran continuidad, están el teorema de Bolzano y el teorema del valor intermedio. Lo que yo les voy a mostrar acá es el teorema de Bolzano. El del valor intermedio yo no lo voy a trabajar porque se trabaja cualquier teorema, porque más adelante van a seguir viendo teoremas y sus aplicaciones. Cualquier teorema se trabaja de la misma manera que vamos a hacer con el teorema de Bolzano. Entonces, en cada teorema, lo que nosotros sí tenemos que tener claro es el enunciado del teorema y comprenderlo, qué nos dice, qué información nos da y su interpretación geométrica. Entonces, voy a ver un poquito para que se vea mejor. El teorema de Bolzano, ¿qué nos dice? Digamos, en forma coloquial, nos dice que si una función es continua en un intervalo cerrado AB y f de A y f de B, o sea, las imágenes en los extremos del intervalo son de distinto signo, eso nos dice que nos garantiza, digamos, que existe por lo menos un punto dentro del intervalo AB abierto, para el cual la imagen en ese punto C es 0. O sea, ¿qué significa que la imagen sea 0 en términos geométricos, digamos? Que bueno, que la imagen en C es 0. O sea que la función corta ¿a quién? Al eje de las X. ¿Sí? O que, por ejemplo, si la función dada fuera una ecuación, que esa ecuación tiene una raíz o una solución dentro del intervalo, porque son distintas cosas que ustedes por ahí se van a encontrar en los enunciados y que me equivalen a esta tesis del teorema, que es que f en c sea igual a 0. Ahora, eso simbólicamente, o sea, traducido al lenguaje matemático en términos de un teorema, porque acá dice un sí, entonces tengo una esta coma hace de entonces una implicación o un teorema que tiene por hipótesis que tengo una función continua en un intervalo AB y f de A por f de B es menor que 0. Eso es lo que dice que las imágenes cambian de signo. ¿Cómo sé si cambian de signo? Si su producto es negativo. Si se cumple eso, que son las hipótesis, entonces yo estoy seguro, eso me garantiza, porque el teorema tiene toda una demostración, o sea, el teorema es verdadero, que existe un C perteneciente al intervalo AB, la imagen de ese punto es
0. Geométricamente, voy a agrandar un poquito más para que... ¿Qué quiere decir? El teorema establece que si yo tengo esta función y tengo el intervalo AB y se está cumpliendo, que es continua en ese intervalo porque su trazo no tiene saltos, no tiene agujeritos, no tiene nada como el concepto de continuidad, y las imágenes f en A y f en B cambian de signo, porque uno es negativo, el otro es positivo, entonces eso cumple con las hipótesis y me garantiza que en algún valor, al menos en algún valor del interior del intervalo, la función corta al eje de la sec, o sea, su imagen es 0. Lo que no me dice este teorema es que haya un solo punto de corte, ¿no? Acá inclusive pudiera haber, o sea, pudiera ser que mi función sea esta. Sigue cumpliendo con ser las hipótesis, con ser continua en el intervalo AB, f en A sigue siendo la misma, f en B sigue siendo la misma, y yo sé que existe un C, por lo menos un C, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, en lo que grafiqué. El teorema no me dice cuántos, me garantiza que existe por lo menos uno. ¿Eso está claro? Eso es lo que yo tengo que entender. En cualquier teorema que me presenten de ahora en adelante, o sea, tienen que ir estudiando el enunciado de los teoremas, las demostraciones en la teoría se las van a dar y esas demostraciones se las pueden llegar a solicitar en el examen final. En la práctica, nosotros vamos a usar el teorema, que ya vamos a ver cómo lo usamos, pero sí, en algún parcial me pudieran llegar a pedir que yo enuncie el teorema y lo interprete geométricamente. La interpretación es esto, ¿no? Exacto. Eso que quede claro, o sea, es explicar, no es solo hacer el gráfico y nada más. No dice graficar. Cuando yo pido interpretar geométricamente, que también se lo piden acá en el práctico, dice, enuncia el teorema de Bolzano, que también se llama existencia de cero porque justamente yo puedo garantizar que existe una raíz, un cero, que corta el eje de las X y la función, si se cumplen las hipótesis. E interpreta geométricamente. Esto yo recalco mucho porque cuando uno les pide eso, ustedes enuncian el teorema, enuncian estas dos cosas, hacen la gráfica y ya está. Y no, yo cuando veo una gráfica, pero no la entiendo. Si yo a ustedes les presento así, no les explico nada, no les hablo, no les cuento qué significa eso, no van a entender tampoco. Entonces, cuando yo pido una interpretación geométrica, es explicar la gráfica, no es hacer solo la gráfica. ¿Está claro? Porque por ahí después pierden puntos en los exámenes porque hacen solo la gráfica. Y entonces después les aparece un cartelito ahí al lado que dice no interpreta. ¿Se entendió eso? Ojo con eso. Bueno, y acá, por ejemplo, en el ejercicio 7, el inciso B le dice, utilizando el teorema, verificar si es posible o no, si es aplicable o no el teorema a las funciones siguientes. Y dice, importante esto, sin omitir detalles. Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo hacemos eso. Cuando un teorema, por eso le digo, yo hablo de este teorema y para todos los teoremas es lo mismo. ¿Qué cambian los otros teoremas? El enunciado y la interpretación geométrica.
Cada teorema me va a decir cosas diferentes. Y cuando yo me lo estudie, lo que tengo que visualizar es quiénes son las hipótesis y quién es la tesis. Porque por ahí, después ya vamos a ver en otros ejercicios, las consignas no me dicen qué teorema use o qué teorema aplique, pero en el enunciado, por lo general, lo que está dado es la tesis del teorema. Entonces, si yo identifico, esta es la tesis del teorema tal, primero lo tengo que invocar al teorema, o sea, enunciarlo, y después aplicarlo, digamos, o ver si es aplicable. ¿Cuándo un teorema es aplicable? Es aplicable cuando cumple las hipótesis, o sea, las hipótesis se tienen que cumplir. ¿Qué pasa si alguna de las hipótesis no se cumple? Si alguna de las hipótesis no se cumple, el teorema no es aplicable, no lo puedo usar. ¿Eso qué significa decir no es aplicable? Yo no puedo negar la tesis, o sea, no puedo decir no existe el C. No puedo decir si existe, no puedo decir nada, o no puedo usar esta tesis. Muchas veces me preguntan si yo puedo encontrar un C usando el teorema. O sea, yo puedo usar esta tesis para encontrar cuál es el C que hace cero las imágenes, planteando, o sea, encontrando básicamente la intersección con el eje X. Pero eso va a ser posible si se cumplen las hipótesis, para que yo diga, estoy usando el teorema. Este o cualquier otro, ¿no? ¿Está claro? Ahora yo voy a bajar y se me van a bajar todas las cosas que escribí, ¿no? Pero no importa, ustedes no las miren. No he logrado todavía hacer que me queden fijas. Ustedes no las miren. No las miren y no se rían. Entonces, dentro del ejercicio 7 que tiene esa consigna, verificar si es aplicable o no el teorema en los intervalos para la función que me dan en cada inciso. Y en el intervalo, fíjense, tengo una función y tengo un intervalo. ¿Qué tengo que verificar? Esto que dice ahí, justamente me viene sirviendo, miren. Un teorema es aplicable si se cumplen todas y cada una de sus hipótesis. Por lo que debemos analizar, lo primero que debemos estudiar son las hipótesis. En este caso, ¿cuáles son? Tengo que ver si es continua en el intervalo -1, 2, cerrado, que como ya vimos, o sea, para eso estudiamos más que nada la continuidad en intervalo, porque en todos los teoremas nos vamos a encontrar con la continuidad en un intervalo, entonces la tengo que saber analizar. Como es un intervalo cerrado, y si me fijo en la definición de la función que tengo que analizar, fíjense, el 0, que es donde la función se separa, pertenece al intervalo. Entonces, voy a comenzar a estudiar justamente qué pasa en 0. En 0 existe, está definida en la primera rama y vale 1. Cuando voy a tomar el límite, los límites, tengo que estudiar los límites laterales, porque en 0 ahí se separan las ramas. Entonces, cuando hago en 0 por la derecha, que era mayores que 0, era e a la x, ¿cuánto me da el límite? 1. Cuando hago a 0 por la izquierda, que es 1 menos x cuadrado, me da 1. O sea que los límites laterales existen y son iguales, por lo tanto existe el límite cuando x tiende a 0, que eso no lo escribí, y acá donde dice 2 es 3, en la tercera condición se cumple que la imagen es igual al valor del límite, o sea que es continua en 0. Ahora bien, como es continua en 0, eso no me garantiza que sea continua en el -1, 2. Entonces tengo que estudiar la continuidad en los extremos. Puedo estudiar primero el genérico o en los extremos, pero yo me tiro a estudiar en los extremos. Por ahí
Si hay algún problema, me va a surgir ahí. Entonces, a la derecha de -1 y a la izquierda de 2. Vuelvo a hacer en -1, f en -1, el -1 es menor que 0. Entonces tengo 1 menos x cuadrado es mi función. Entonces, f en -1 es 1 menos -1 al cuadrado, que es 0. El límite es 0. Coinciden y la función es continua en -1. Igual hago para x igual a 2, pero nada más que tengo que venir por izquierda, porque no me puedo llegar a 2 por derecha. F en 2 vale e al cuadrado, el límite me va a dar e al cuadrado, coinciden, es continuo. Y como todavía me está faltando, aún con esos 3 cálculos yo no puedo afirmar. Yo le digo, ¿son suficientes esos cálculos para concluir la continuidad en el -1, 2? No. O sea, todavía me queda probar todos los puntos que pertenezcan a los intervalos -1, 0 y 0, 2. Para lo cual debemos hacerlo con un valor genérico. Eso sería lo que dice ahí, sin omitir detalles, que no me quede nada en el tintero, que yo no concluya antes de terminar todo el análisis. ¿Está bien? Entonces, tomo un b que pertenezca al -1, 0, entonces mi función sería la 1 menos x cuadrado, porque así está definida para los menores que 0, y probaría con un b, o sea, f en b igual a f al límite cuando x tiende a b, las 3 condiciones se cumplen y sería continuo. Solo que acá también yo podría justificar diciendo que como esta función en ese intervalo es una función polinómica y las funciones polinómicas son continuas en todos los reales, porque eso está probado en teoría, digamos, y ya en forma genérica, también lo será en un intervalo de los reales como el -1, 0. Pero ojo, no se tienten con esto porque después en un parcial a todo le ponen, como es polinómica es continua, como es polinómica es continua, y lo que menos son es polinómica o continua, ¿no? Cuando vayan a justificar sin elegir el genérico, que esté bien justificado, ¿no? Por ejemplo, en la otra rama, que era la X, yo puedo hacer el genérico o puedo decir también que como es la función exponencial elemental, porque es la que más conocida, con base mayor que 1 y su dominio es todos los reales, es continua, porque esa ya la conocemos, una función elemental, entonces, con más razón va a ser continua en el intervalo 0, 2. Recién con todos esos cálculos, o todo ese análisis, yo puedo concluir que la función es continua en -1, 2. Esa es una hipótesis del teorema. Ahora nos falta analizar si se cumple que las imágenes en los extremos cambien de signo, o sea que su producto sea menor que 0. Entonces, voy y evalúo f en -1. F en -1 era la primera rama, 1 menos x cuadrado, eso me da 0. Y f en 2, que era e a la x, la rama era e cuadrado, es positivo. Pero si hago el producto me da 0, no me da menor que 0. Entonces esa no está cumpliendo, esa hipótesis no se está cumpliendo. Por lo que, dando respuesta a la consigna, podemos decir que el teorema no es aplicable para esa función en el intervalo -1, 2. O sea que cualquier pregunta que me hicieran en relación a la consigna, como ya vamos a ver ahora en algunas consignas del práctico, yo no puedo decir nada usando el teorema. Tendré que usar
otra cosa si quiero responder, pero si me piden a través de la utilización del teorema, no lo puedo hacer porque el teorema no es aplicable. Entonces, si yo hubiera comenzado a verificar las hipótesis del teorema por estas condiciones, ahí nomás ya no las cumple y ahí nomás ya podría haber dado la respuesta sin analizar nada de la continuidad. Pero bueno, el camino lo eligen ustedes. ¿Está bien? Yo hubiera empezado por acá. Ahora sí, porque esos son cálculos sencillos. Si esto se cumple que es menor que 0, bueno, sí o sí no me queda otra opción que estudiar y analizar la continuidad. El teorema del valor intermedio tiene otro enunciado, tiene otra interpretación geométrica, pero su uso o su aplicabilidad es exactamente igual que esto. Y también vamos a tener dentro de las hipótesis continuidad en intervalos y, bueno, y otras condiciones más que debemos verificar con las hipótesis. Lo que quiero que les quede claro es que a la hora de utilizar un teorema, tengo que sí o sí, lo primero que hacer, verificar que se cumplan las hipótesis. Esos son mis cálculos principales. ¿Alguna duda? Yo con esto doy por finalizado los temas para resolver el trabajo práctico. Ahora el profe nos va a mostrar el práctico y vamos a... O si tienen alguna pregunta de esto para hacer antes, la vamos viendo. Bien. Hola. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Algo, a ver, de acá, el desarrollo de las actividades, de estas últimas 2 actividades y de las anteriores, depende de ustedes, chicos, ¿sí? Si han hecho algo, si han desarrollado algo, o les proponemos algunos de los ejercicios para trabajar, y queremos ver su acción. O sea, por lo que se ha dado, ustedes tienen que ver la forma de plantear y de tratar de comprender las consignas, sobre todo, que eso es lo más difícil. Porque si por ahí uno le va explicando toda la consigna, qué es lo que tienen que hacer, cuando se encuentren una consigna similar o parecida, no la saben, digamos, interpretar. Ustedes tienen que leer una consigna con ciencia. Lo primero que yo tengo que tratar de preguntarme es, ¿qué tengo de datos? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál es el concepto que tengo que utilizar antes de arrancar, digamos, a hacer cualquier tipo de resolución, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a ver, miren, uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué aplicación tiene el teorema si uno puede buscar las raíces de la función? Y no es tan simple a veces. Miren, por ejemplo, la primera función que Acá en tenemos el puesta. inciso D, fíjate. En esa, ¿sí? O miren O en esta que está en el inciso D. O esa función. Miren si ustedes igualan o se ponen en el trabajo de querer resolver algebraicamente y bueno, estamos en problemas porque no son ecuaciones para las cuales haya un método específico de resolución. Entonces, ahí uno puede decir, bien, acá tiene sentido el teorema. Si bien yo no el teorema, fíjense que en ningún momento dice cuál es el valor de la raíz. Lo que me permite a mí decir es, bueno, a ver, si bien yo no sé cuál es el valor de la raíz, sé que existe en este intervalo, si es que existiera, por ejemplo, en el intervalo -1, 0. Bueno, pero si existe en ese intervalo, yo puedo achicar el intervalo y puedo ir haciendo aproximaciones, ¿se entienden? Entonces, justamente ahí hay un método numérico que se fundamenta en este teorema,
¿sí? Que es el método con el que trabajan las computadoras cuando uno programa, se basan en este teorema, ¿sí? De decir, bueno, a ver, empiezo a probar el intervalo. ¿Existe en este intervalo? Bueno, puedo achicarla, pero la base es el mismo teorema, que la función sea continua en el cerrado y que haya un cambio de signo en las imágenes de los extremos del intervalo. Si ocurre eso, seguro hay una raíz. ¿Cuánto vale? No sabemos. ¿Se entiende? Entonces, es usar eso básicamente. Yo voy a leer, hay una preguntita en el chat. Preguntan acá, Leo, sobre tu archivo. Lo vamos a subir, yo creo, con la grabación, Joaquín. Ya se lo voy a pedir a la profe. Lo vamos a subir con la grabación de la clase al canal de YouTube, donde están, ¿sí? Así está todo junto, el archivo con la clase, no hay problema. Bien. Sí. Ah, vos sos tremenda mecánica. Ayer fue que estaba lloviendo. Dijo mucho. Bien. Bueno, no sé, ¿alguna consulta, algo para preguntar, chicos? Profe. Sí. Bueno, en conclusión tendremos que analizar que no, si hay continuidad en el intervalo, en todos los puntos que no. Sí, dependiendo de la consigna, así es. Bien. Lo del teoremita no, mm, no lo comprendí muy bien. Bien, bueno, a ver, lo repetimos, No sé si ¿sí? podemos hacer un ejemplo para como dejarlo claro. Dale. Por ejemplo, a ver, hagamos el planteo del primer inciso. ¿Sí? Dice justamente, el inciso B plantea, utilizando el teorema de Bolzano, verificar si es aplicable o no a las funciones en los intervalos que se indican. ¿Bien? Veamos de nuevo. Vamos a compartir. A ver, para revisar un poco, de nuevo, para retomar lo que dio la profe. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema? ¿Sí? Veamos. Teorema de Bolzano. ¿Sí? Recordemos, la profe dijo, es una implicación. ¿Cuáles son las hipótesis y cuál es la tesis de este teorema? Hola, ¿están ahí?
F tiene que ser continua en el abierto. No, perdón, continua en el cerrado, en el intervalo cerrado, y derivable en el intervalo abierto. Todavía no estamos hablando de derivabilidad, ¿sí? El teorema de Bolzano es solamente, trabaja sobre la continuidad y te pide, acordate, la continuidad en el cerrado AB y pide que f de A por f de B sea menor que 0. Recordemos qué es lo que explicó la profe. ¿Qué significa que este f de A y f de B sea menor que 0? Significa que f de A y f de B tienen signos distintos. Bien. Entonces, ¿qué me afirma el teorema? Que hay un C que pertenece al abierto, al intervalo abierto AB, y ese C cumple que es igual a 0, F es igual a 0. Perfecto. Eso es lo que dice el teorema. Bien. Entonces, fíjense, nosotros nos quedamos con la profe en el análisis de estos ejemplitos, ¿sí? Y si a mí me piden, bueno, a ver, en la primera función, ¿sí? Utilizando, bueno, la profe explicó muy bien el inciso 4i, dejemos planteado, o a ver, háganlo ustedes y pregunten, ¿sí? Yo tengo la primera función, ¿sí? Entonces, la función es seno de x más x más 1, y me dicen si puedo aplicar o no el teorema en el intervalo menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que ver? ¿Sí? Para decidir si el teorema se puede o no aplicar en ese intervalo, tengo que ver si f cumple las hipótesis, ¿sí? Cumple las hipótesis en el intervalo menos 1, 0. ¿Sí? Pongamos simplemente así, las hipótesis del teorema. Bueno, escuchamos acá sus propuestas. ¿Cuáles son las hipótesis? Yo les pregunto, ¿F es continua en el cerrado menos 1, 0? Bueno, acá no se cortó nada en este momento, yo estoy esperando las respuestas de ustedes. Muy bien, Carlos. La función es seno de x más x más 1. No es todo seno, ¿bien? No tiene nada en el denominador, perfecto. Entonces, ¿qué decimos?
Profe, ahí puedo decir que la función es continua por ser una función, no me sale el nombre de las funciones trigonométricas. Todas las funciones trigonométricas. No, es la suma de una función trigonométrica más la suma de una lineal. Pero la lineal siempre es continua en R y seno de X. Bien, 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 te escucho. Claro, seno de X sí es continua también. Perfecto, muy bien. Acá fíjense que también Carlos lo está diciendo en el chat, yo puedo utilizar lo que es el álgebra, por ejemplo, de funciones continuas, pero con la observación y con el extremo cuidado que dijo la profe Leonor, ¿sí? A veces ustedes dicen, bueno, a ver, esto es trigonométrico, y acá yo no tengo, o sea, una partecita de las funciones trigonométricas y el resto es polinómica, ¿sí? En otros casos, a veces la profe les dijo también, ustedes dicen, es todo polinómico, así que es continuo, y no, a veces no siempre es todo polinómico. Bien, yo acá podría decir, por álgebra de funciones continuas, ¿sí? Tengo la suma de funciones continuas en los reales, ¿sí? Así que f es continua en los reales y en particular en el intervalo -1, 0. Esa sería una forma de justificar. Otra forma de justificar sería justamente tomar las definiciones y analizar la continuidad en el intervalo -1, 0, que es lo que se trabaja en los ejercicios anteriores, ¿sí? Acá no hay problemas de quiebre de ramas, no hay problemas de denominadores, así que uno puede tomar un valor genérico, analizar en el abierto y analizar rápidamente en -1 y en 0. No hay problema al respecto de eso, ¿sí? Entonces, f es continua en el intervalo cerrado -1 o 0, la respuesta es sí. Y allí está la justificación. Por supuesto que ustedes la hacen bien completita y todo. ¿Bien? ¿Cuál sería la segunda hipótesis? Bien, a ver, Carlos. Sí, primero que las imágenes de los extremos existan, pero no solamente tienen que existir. ¿Qué más tiene que ocurrir? Tengo que analizar f de -1, tengo que analizar f de 0, que existan obviamente esos valores, seguro tienen que existir. Muy bien, que sean de distintos signos. Y Enzo está diciendo justamente, si estos son de distintos signos, el producto es menor que 0. Recuerden, por regla de los signos, cuando un producto es negativo, cuando los factores tienen signos contrarios, ¿sí? Uno positivo, el otro negativo, y bueno, esa sería la idea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo pruebo esta hipótesis? Bien, Ezequiel, perfecto. Acuérdate que es la imagen en el punto, no el punto, ¿sí? Bien, bien.
¿Qué tengo que hacer para probar esta hipótesis, para analizarla? Y calcular cuánto es f de menos 1 y cuánto es f de 0, y me tienen que dar de signos distintos. Bien. Bien. Bueno, ¿cuánto da la imagen en menos 1? Calcúlenla. Bien, la imagen en menos 1 es justamente, como está diciendo Carlos, seno de menos 1. Que bueno, no tiene un valor entero, ¿sí? Pero bueno, uno podría analizar el signo. ¿Qué signo tiene esa imagen? Bien. Esta imagen es menor que 0. ¿Están seguros de eso? Bien. Bueno, para los que no estén seguros de eso, no hace falta ir a la calculadora y aproximar el valor. Uno podría pensar, bueno, a ver, yo tengo la gráfica de la función seno de x, que está limitada entre 1 y menos 1, más o menos. Yo sé que la gráfica es algo así, ¿sí? Baja. Yo sé que este valorcito es pi sobre 2, y acá voy a tener un menos pi sobre 2. Bien, si yo lo miro como aproximación real, el pi sobre 2 va a ser 1 y algo, ¿sí? 1, algo. Así que el menos 1 va a estar más o menos de este lado, ¿sí? Y bueno, su imagen va a ser negativa, no hay problema en ello, ¿bien? Bien, ¿cuánto da f de 0? Perfecto, da 1. Y eso seguro que es mayor que 0, es positivo. Así que se cumple la hipótesis 2 del teorema, ¿sí? En consecuencia, podemos decir, f de menos 1 por f de 0 es menor que 0. Entonces, como se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo menos 1, 0, puedo asegurar, ¿sí? Y puedo garantizar, ¿qué cosa? Que se cumple la tesis del teorema, ¿sí? ¿Y qué va a decir la tesis del teorema? Que existe un C en el abierto menos 1, 0, para el cual se cumple que f de C es igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy diciendo
que estoy pudiendo aplicar el teorema en ese intervalo, ¿sí? El teorema me garantiza la existencia de un 0 en el intervalo. ¿Cuál es el valor de ese 0? No sabemos. Sabemos que existe, ¿sí? Si alguna de las hipótesis, eso es lo que dijo también la profe Leo, si alguna de las dos hipótesis no se verifica, yo no digo que no existe el C. Acuérdense que cuando uno habla de una implicación, ¿sí? El teorema está dado de la forma P implica Q, ¿sí? El P es lo que nosotros llamamos hipótesis en el teorema, que en este caso son dos hipótesis, ¿sí? La continuidad y el producto de las imágenes, ¿sí? Si esta hipótesis llega a ser falsa en un ejemplo, en algo que estemos analizando, ¿sí? Nosotros sabemos por la lógica, ¿sí?, que Q puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Sin embargo, toda la implicación sigue siendo verdadera, ¿sí? Toda la implicación en conjunto sigue siendo verdadera, a pesar de que o sea, no estoy contradiciendo el teorema, simplemente no puedo utilizarlo para asegurar si se cumple o no se cumple la tesis. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Leonor recién resolvió uno donde, bueno, no se cumplía la hipótesis del producto de las imágenes. Acá hemos resuelto uno donde se cumplen las dos hipótesis y garantizo que existe el C. Así que, bueno, vuelvo a compartir el práctico. Sí, a ver, leo. Quería remarcar a los chicos, subí un cachito para arriba esto. Ahí, que, o sea, cuando están verificando todo lo que hizo el profe acá, porque por lo general ustedes hacen la cuenta, dicen es continua, ya sea por álgebra, por como lo quieran probar a la continuidad, sí. Hacen este cálculo, le da menor que 0, dicen, sí, entonces abajo dicen, por el teorema de Bolzano, como cumple, es tal, pero en ningún momento enunciaron qué es lo que dice el teorema. Eso lo tienen que hacer primero, ¿no? En un examen. Les estoy avisando porque después, es decir, ¿cuáles son las condiciones del teorema? Porque ustedes han hecho cálculos, pero no queda claro cuáles son las condiciones del teorema, ¿no? O sea, siempre lo tienen que enunciar para cada caso en particular. ¿Cuál es la función? ¿Dónde tiene que cumplir la continuidad? ¿Y cuál es el f del A y el B que corresponda? Su producto menor que 0. Eso quería aclararle. Yo hace rato lo hablé y como estaba en silencio, nadie me escuchaba. Perfecto, perfecto, Leo. Sí, sí, sí. Sí, siempre Igual enuncio. esta justificación también la pueden hacer con el círculo trigonométrico. O sea, ustedes hacen el círculo trigonométrico y marcan el ángulo. O sea, fíjense que el ángulo, como puso el profe acá, es, digamos, medio cerca de menos pi sobre 2. Si yo en el círculo lo ubico a menos es un ángulo que está en el cuarto cuadrante. Y ahí puedo saber el signo de la función seno. No hace falta que grafique la función.
pero lo tienen que justificar. No pongan solo menor que 0 y lo dejan ahí porque les van a preguntar, ¿cómo sabe? ¿No? Exacto, totalmente. Estas ya son acotaciones todas para el parcial porque ya tengo como 30 años en la materia y ya sé todos los errores que cometen, por eso se los voy anticipando. Exacto, exactamente. Bien, no sé si alguna pregunta, el alumno que había consultado sobre el teorema, que no le quedaba todavía del todo claro. Fabián creo no que sé era. quién era, pero... No, ya me quedó claro, profe. Ya ahora sí, ya, bueno, ya si lo no, terminé de vuelve a hacer. preguntar. Si no, vuelve a preguntar o cuando haga y te surjan las dudas, en cada clase pregunte. Si tienen que retomar preguntas anteriores, lo hacemos, no hay problema. Por ejemplo, ya que estamos acá en el práctico, ¿qué dicen del inciso 3i? Ese es bastante rápido para analizar. ¿Qué tendrían que probar en este inciso? Está muy fácil, Mario. Ideal para parcial. Mentalmente nomás ya. Exacto, mentalmente nomás. Acá lo vamos a poner. Ese sale de hacer lo que yo dije primero. Observar antes de calcular nada. Exactamente. Eso siempre es una sugerencia, chicos, que vale para todo desarrollo que hagan en esta materia y en otras, Todo ¿sí? consigna. Todo consigna. A veces ustedes se encuentran con un límite y empiezan ciegos se van a factorizar, a simplificar, y capaz que no era ni indeterminado el límite, y van y aplican L'Hopital y aplican esto, aplican aquello, y así por inercia, digamos, y no ven, capaz que han perdido en un examen, han perdido una hora desarrollando todo, y en 2 minutos lo justificaban. ¿Sí? ¿Qué dicen Profe, de Y a esta? veces todo ese desarrollo mete la pata y ya. Y se pone peor, A sí. ver, ¿qué dice acá? No está definida la función en cero. En este caso no se puede aplicar el teorema. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el que no esté definida en cero con la no aplicación del teorema? A ver, ahora nos pongamos de acuerdo en eso. con la Eso está muy continuidad. bien. Exacto. Si No no va a está existir definida el en f cero, de cero en este no. caso. ¿Ah? Que no va a existir el f de cero en este caso, y una de las proposiciones que exige, digamos, la continuidad es que exista el f de a, digamos, pero como cero está en el intervalo, no voy a tener un número en donde la función no va a estar definida, no va a ser continua. Bien, eso me dice que no es continua en cero. Hasta ahí estamos perfectos. Eso está muy bien. Ahora, pero no es la respuesta eso a mi consigna. O sea, ¿qué tiene que ver eso con ahora cómo sigo? Hasta ahí estamos bien. Eso es un dato que yo observo, veo y ya veo que no está definida en cero, ya sé que no es continua en cero porque no cumple la primera condición. Pero ¿qué es lo que yo tenía que verificar? Que se cumplían las hipótesis del teorema. Y bueno, ¿y cuál es la hipótesis del teorema en este caso? ¿Qué es lo que le acabo de decir? Que primero la tenemos que enunciar. Que sea continua, ¿dónde? En el intervalo cerrado.
¿Sí? ¿Cuál intervalo? En el intervalo que estoy analizando, en este caso, menos 1, 1. Exacto, el menos 1, bien, esa es la primera condición. La segunda, Que el producto de las funciones en los extremos sean menores que 0. bien. Bueno, entonces, fíjense que ahora ustedes miren, con lo que ustedes acaban de decir, en este caso, ¿eso tiene algo de relación con esto? Así solo, en principio, no. Pero para arrancar, bueno, está bien. Ahora, ¿cómo relaciono esto con lo que tengo que hacer? Bien, a ver, la Este, pregunta bueno, de la Jimena, profe es justamente, bueno, a ver, los compañeros nos dijeron, bueno, la función no es continua en 0, no está definida en 0, perfecto. Ahora, ¿cómo esa conclusión afecta o cómo la aplico para responder a la consigna? Que la consigna es decir, si el teorema es o no es aplicable para esta función en ese intervalo. Como no se cumple una de las condiciones del teorema, no se puede aplicar el teorema en ese intervalo. ¿Cuál condición, Bir? Que f sea continua en menos 1, 1. ¿pero por qué? ¿Ya lo dijiste? No escuché. La idea es pensar cómo quedaría, a ver, bien completo, sin ninguna duda, usando eso que la profe acá muy bien remarcó, es justificar sin omitir detalles. Bien, yo acá como que estoy enunciando, bueno, no es continuo en 0, di las hipótesis del teorema, ahora bien, yo alumno que estoy presentando el examen o que estoy dando esto en la defensa de un coloquio, de un parcial, algo, ¿cómo relaciono? ¿Cómo armemos justamente la justificación completa? ¿Profe? ¿Sí? Sí, Sería, el teorema no es aplicable ya que una de sus hipótesis que dice que f tiene que ser continua en menos 1, 1, no se cumple ya que existe el punto dentro del intervalo menos 1, 1 igual a 0, tal que la función no es continua en el punto. exacto. Bien, a ver, yo diría, el teorema no es aplicable porque, ¿te escucho? Así lo dejamos escrito. Porque no se cumple la hipótesis que dice Bien, que f tiene que ser continua en el intervalo menos 1, 1. bien, de continuidad en el intervalo menos 1, 1. Ya que, Ya que
existe X el igual a punto 0. perteneciente al intervalo menos 1, 1, Ahí, perdón. tal que la función no es continua en el punto. Bien. En el que f no es continua por no existir f de 0. Con eso yo ya elaboré justamente el argumento completo, sin omitir detalles, de que no se cumple la primera hipótesis de continuidad. ¿Sí? Entonces no se cumple la hipótesis, no es aplicable el teorema. Fíjense que si leen el chat, en el chat también hay otra propuesta que justamente fueron a evaluar las imágenes, el f de menos 1 y el f de 0. Y no sé cuál de los dos es que da... De 1. Bien. Otra justificación... No, el de menos 1 y el de 1. ¿Ah, los dos dan 0? No, el f de 1 da 0. Bien. El f de 1 da Estamos 0. en el ejemplo que yo les di. Exacto. El f de 1 es 0. Entonces, este producto seguro no es menor que 0. Así que también podrían ir, si quieren, por esa hipótesis. Bien, otra cosa que por ahí, bueno, leí en el chat, que decían que entonces no puedo asegurar nada sobre la tesis. Esa conclusión está bien, pero no, la consigna no me está preguntando eso. Cuando resuelvan cosas y saquen, acostúmbrense a dar la conclusión final o la respuesta final, volviendo a leer la consigna. La consigna dice verificar si es aplicable o no el teorema. O sea, mi respuesta debiera ser que el teorema, en este caso, no es aplicable. Lo podría haber hecho si solo verifiqué la continuidad, no hace falta que haga la verificación de la otra condición, porque ya no era continua. Y si empecé por el signo de las imágenes, ya también me daba que no se cumplía, no hace falta que estudie la continuidad. Pero la respuesta concreta a la consigna es que el teorema no es aplicable. ¿Cuándo voy a responder yo que no puedo asegurar que se cumpla la tesis? Cuando me pregunten eso. Porque hay muchas consignas que me preguntan, ¿puede asegurar la existencia de tal cosa usando un teorema? Entonces ahí respondo, no puedo, o si lo quiero completar diciendo que el teorema no es aplicable, por lo tanto no puedo asegurar la tesis, también está bien. Pero recuerden apuntar bien a lo que se está preguntando en la consigna, ¿no? Ya se me largó el agua, si siente ruido la lluvia en mi techo. Bien, Roberto. Sí vamos a subir la grabación. Seguramente es antes del fin de semana. Bien. Bien. ¿Alguna duda? Demora por lo menos 2 días, demora. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta?
esta ecuación tiene una solución en el intervalo 0pi. O sea, ¿qué quiero saber yo? Si hay algún c dentro de este intervalo donde esta ecuación tenga solución, ¿qué quiere decir? Donde tenga un 0, donde corte al eje de las x. Esa es la tesis. Entonces, para responder a eso, con esa tesis yo identifico que el teorema que tengo que utilizar es el de Bolzano. Ahora, cuando yo voy a utilizar el teorema de Bolzano e invocar la hipótesis, la tengo que invocar con una función, que en este caso yo no la tengo, pero la puedo armar, ¿sí? Ahora después ustedes lo piensan cómo, y que tiene que cumplir las condiciones que están en su hipótesis. En la hipótesis dice que esa función tiene que ser continua en el cerrado, para que exista el C en el abierto. Entonces, el cerrado lo tengo que poner yo cuando voy a verificar la hipótesis del teorema. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si quedó claro. O fui muy vueltera. No, quedó claro. Quedó Por claro. lo general puede pasar. O sea, no es porque esté en un intervalo abierto que yo ya pueda decir no puedo usar ningún teorema porque tiene que ser en el cerrado. Esto corresponde a la tesis, porque en la tesis es el abierto a B, pero en la hipótesis yo tengo que poner el cerrado, 0pi. Ve, trata de explicarle vos, Mario, porque no entendí, me ponen ahí, no soy lo suficientemente clara. Enzo. Bien, a ver. A ver. A ver, Enzo, sí, el compañero hace rato estaba preguntando para aplicar el teorema de Bolzano si es que no tiene que haber un intervalo cerrado acá en el enunciado de este problemita. Y bueno, la respuesta es no, que en realidad lo que se está planteando al decir que esto tenga que tener solución en el intervalo 0pi, nosotros estamos planteando si es que existe un C en el 0pi para el cual algún f de C sea igual a 0, ¿sí? Esto es lo que esta partecita es esta, básicamente. ¿Existe solución para esta ecuación en cero, en ese intervalo 0pi, perdón? Bueno, si yo quiero y si identifico, bueno, a ver, me está preguntando esta tesis, el inciso D. Lo que yo tengo que hacer es analizar justamente de nuevo el teorema de Bolzano, ¿sí? Cuando analizo las hipótesis del teorema, recordemos, yo voy a pedir una función continua en el intervalo 0pi, cerrado ahora sí, y la pregunta acá es la siguiente: ¿cuál es la función? Porque a mí me dieron acá una ecuación. Bueno, esa ecuación, una ecuación primero es, conceptualmente una ecuación es distinto que una función. Entonces, si yo quiero aplicar el teorema, necesito una función a la cual yo le voy a analizar o aplicar las hipótesis del teorema para ver si las cumple, ¿sí? Si cumple esas hipótesis, bueno, yo diré esa función, para esa función hay un 0, ¿sí? Por lo tanto, voy a poder volver a este enunciado y decir, bueno, esta ecuación sí tiene solución. Era como, fíjate, yo voy a volver al ejemplito que hicimos al principio. Yo, por ejemplo, acá,
en el primer ejemplo que hicimos, yo te podría haber propuesto lo siguiente, ¿sí? Analizar si existe solución para la ecuación seno de x más x más 1 igual a 0 en el intervalo -1, 0. ¿Sí? Sería preguntar más o menos lo mismo. Y bueno, yo con este análisis que hice al principio, identificando la función, identificando que cumple las hipótesis, yo digo, ah, bien, esta ecuación tiene solución en ese intervalo. Ahora, ¿cuánto vale la solución? No sé, pero yo sé que existe la solución. Bueno, la idea es la misma, pero con esta nueva expresión, ¿sí? Eso era lo que yo te decía que haga cuando tenía el micrófono cerrado. Ah, bien, 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 perdón. Que nunca me escuchaste. Exactamente. Bueno, no sé si quedó más o menos claro ahora. Perfecto, dice, no sé si le quedó tan perfecto, pero bueno. Bien. ¿Y cuál sería la función? Cuando practiquen ya van a surgir más dudas. No hay propuesta de función. No, O sea, fíjense, ustedes quieren hacer esto, analizar si f es continua en el cerrado 0pi. Analizar f de 0 por f de pi, que eso sea menor que 0. Esa es la segunda hipótesis. Ahora la pregunta es de nuevo, ¿quién es f? acá ponen, a ver, x cuadrado más x por el seno de x más coseno de x igual a 0. Menos x cuadrado. Bueno, Víctor, eso sigue siendo ecuación. O sea, pasaste todo a un solo lado, igualaste a 0. Ahora, ¿cuál es la función entonces? Acuérdate que uno dice, bueno, f que va de reales en reales, tal que f de x sea igual a ¿qué? Carlos, exactamente. El teorema habla de una función continua. Una función continua. Nosotros siempre vamos a trabajar con funciones, función continua, función derivable, funciones. Una función no es lo Funciones de mismo. variable real. Exactamente. No son ecuaciones. Las ecuaciones no son funciones. ¿Sí? Son conceptos distintos. Yo tengo que fijarme en esto, fíjate. Vos ya pasaste todo un miembro, encontraste la reescribiste la ecuación como todo para un solo miembro igual 0. Entonces, ¿quién va a ser tu f de x, digamos?
Si quiero que se cumpla esto. Ah, muy bien, ahora sí. Excelente. F de X es X cuadrado por el seno de X más el coseno de X menos X cuadrado. Ahora muy bien. No hace falta reemplazo el C, porque no la va a poder resolver de todos modos, porque tiene el seno, el coseno, X cuadrado. O sea, lo que me interesa es quién es la F para que yo le pueda verificar esas condiciones del teorema. Ahora, con esa Bien, entonces, función, ahora ahí, ustedes se van a esas hipótesis y deciden. si se cumplen esta ecuación, que es la función igual a 0, tiene una solución en el intervalo. Si no se Bien. cumplen, ¿qué pasa? Si la hipótesis alguna no se cumple, supongamos que ya hice esto y no se cumplen, ¿qué contesto acá? Que no tiene solución, dice Jiménez. ¿Seguro? Que no tenga solución, ¿qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo? Que no existe un C tal que se cumple. Y yo podía decir eso si alguna de las hipótesis no se cumple. Bueno, cositas para pensar. Exactamente. O sea, decir que no tiene solución es negar la tesis. Y eso yo no puedo hacer si no se cumplen las hipótesis, ¿no? Ojo con eso. No puedo decir nada. Eso mismo, eso mismo. Bueno. ¿Será que nos vamos despidiendo? Y sí. Yo no tengo más dudas. Yo tampoco, yo tampoco. Lo que bueno, sí vamos a proponer comentarles, a ver, dejo de grabar un segundito.